Doctor Jalabe, muchas gracias y agradezco el haber aceptado dentro del programa de este año esta sesión. Y efectivamente, un tema que lleva ya muchos años con distintos nombres que ha tenido de nomenclatura, pero al final de cuentas, en los últimos años se logró establecer un término que justamente es el de salud digital, que aglutina muchos elementos de las plataformas tecnológicas, que aglutina, entre otras cosas, también la capacidad de absorber el conocimiento científico y de colocar lo que se ha denominado la minería de datos. Y prácticamente esto nos lleva a que la salud digital hoy se define básicamente con la participación de 6 elementos. Uno es el uso de plataformas digitales robustas, es decir, esto que hoy la nube, como se le llama de manera genérica, esa capacidad de almacenamiento y de ordenamiento y a su vez de explotación de los datos, y que por lo tanto nos lleva a tener una capacidad nunca antes imaginada de la minería de datos y que nos lleva a una capacidad analítica extraordinaria. Un viso de eso fue desde la codificación del genoma humano y que desde hace prácticamente 20 años nos ha llevado y ha progresado muchísimo. Se suma en los últimos años la capacidad que ha tenido el Internet y la aplicación y las aplicaciones correspondientes, sobre todo en lo que se ha denominado el Internet de las cosas, pero a su vez permite la integración de las redes sociales justo con la participación de las personas y las comunidades. Todo este conjunto de datos, de capacidad de información, se suma con los elementos de generación de ciencia, de conocimiento y ciencia, y que justamente también en la pandemia hemos visto esta explosión del conocimiento que ha permitido generar en tiempos inimaginables realmente muchos de los desarrollos tanto de farmacológicos como inmunológicos, como incluso de prevención, como es el tema de las vacunas. Pero esto no sería posible sin el sexto elemento, que es la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Así es que hoy estamos en una oportunidad única y es muy relevante decir que la pandemia vino a, digamos, a precisar la relevancia de las plataformas y de la salud digital. Esto nos ha dado una versatilidad y nos ha permitido incursionar y explorar y vivir y tener el impacto correspondiente de ello en el control de la pandemia. Y en esta ocasión tengo el gran gusto y privilegio de coordinar esta mesa con la participación de distinguidos invitados a la misma. Y empiezo justamente con la presencia del doctor Sebastián García Saizó, que actualmente es director de Evidencia e Inteligencia de la Organización Panamericana de la Salud. Y ahorita voy a decir y por qué es relevante la participación del doctor García Saizó, es porque tanto la OMS como las Naciones Unidas desde el 2008 aproximadamente, y en particular la OPS, al llegar en mucho con la llegada del doctor García Saizó, a generar esta política de la relevancia que tiene la salud digital en la transformación de los sistemas de salud. El doctor García Saizó, para llegar ahí, pues pasó también por su formación como médico de la Facultad de Medicina de la UNAM, se especializó en salud pública, cursó sus maestrías en la London School of Economics y en la London School of Hygiene and Tropical Medicine de la Universidad de Londres. Tuvo varios cargos, entre ellos el director de enseñanza de calidad y educación en salud en la Secretaría de Salud y también profesor de posgrado de la misma. Y obviamente, pues podemos decir que él actualmente es el que encabeza uno de los elementos más relevantes en la transformación de los sistemas de información en la región, junto con el equipo
que le acompaña dentro del OPS, y es esta transformación digital del sector salud en las Américas. Algo trascendente y que nos va a platicar un poco de su visión de cómo se catapultó todo este proceso ahora con la pandemia. Inmediatamente le va a seguir el doctor Miguel Betancourt Cravioto. Él es egresado de la Universidad de La Salle, se especializó en pediatría en el Hospital Infantil de México y después se fue también a Londres, a la Escuela de Higiene y Medicina Tropical, a hacer su doctorado en salud pública. Ha participado en importantes responsabilidades en la Secretaría de Salud, estuvo y recientemente en la Fundación Carlos Slim y actualmente es profesor del programa de maestría y doctorado de la Facultad de Medicina y además es profesor asociado de la Universidad Internacional de Florida y del Sistema Nacional de Investigadores. También está el doctor Héctor Gallardo Rincón, él es egresado de la Universidad de Guadalajara, se especializó en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y después realizó sus maestrías, sus estudios de maestrías en la Universidad de Johns Hopkins, con sedes tanto en Baltimore como después en un postdoctoral en el CDC en Puerto Rico. Él se ha desempeñado también como investigador nacional y profesor titular en la Universidad de Guadalajara, y su cargo actual dentro de la Fundación Carlos Slim es justamente director de soluciones operativas, pero antes de ello ocupó un cargo muy relevante que le llevó a ser el titular de la Coordinación de Gestión del Conocimiento de Salud Pública en la OMS con sede en Ginebra. Y por último, y sin necesidad de presentar, tendremos la visión del doctor Germán Fajardo Dolci, quien es, además de director de la Facultad de Medicina, vicepresidente de la Academia de nuestra corporación y que ha ocupado también innumerables cargos de alta responsabilidad en el sistema de salud de México y, como bien dije, actualmente como director de la Facultad de Medicina. Los tres primeros sí tendrán su participación en vivo. El doctor Germán Fajardo, por cuestiones de su agenda, tuvo a bien hacer la grabación de su presentación y tratará de estar con nosotros al momento de las dudas y las preguntas. Y entonces, pues me permito ceder la palabra justamente al doctor Sebastián García Saizó para que nos dé su perspectiva de las experiencias de lo que se ha servido esta pandemia en torno a la potencialización del uso y la aplicación de las plataformas de salud digital. Sebastián, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros.